papal. Podría haber nuevo papa el día de hoy. Y tomamos contacto ya de inmediato con la Maca Pizarro, que está ahí en la Plaza San Pedro, viendo ahí los últimos detalles antes que comience el cónclave. Ya se ha realizado la última misa y en cualquier momento comienza el cónclave que podría dirimir, que va a dirimir, de hecho, al nuevo líder de la Iglesia a nivel mundial, Maca. Hola, ¿cómo están? Oye, a propósito de atenti a las lluvias, nos acaba de caer un chaparrón hace un ratito. Mira, que se mueren en 2 minutos. Cayeron varios milímetros y después de nuevamente salió el sol. Así que está ahí medio raro el clima aquí en el Vaticano. Y no con un vientito que me perdonan si aparezco chascona de repente, porque de repente vienen unas ráfagas de viento. Si estamos a ver, 3 horas aproximadamente. ¿Quieren ver? Sí, ¿Quieren que les muestre? Porque nosotros vemos una parte que está despejada, entonces nos llama la atención de dónde cayó agua. Ahí, mira, a lo mejor hacia la izquierda están las nubes, ¿no? Qué linda imagen, además. No, es que se puso una nube negra hace un ratito, pero ya pasó hacia el otro lado, hacia detrás de la cámara. Claro. Así es que... Bueno, si quieren después les muestro, pero hacia allá se ve más oscurito. Podríamos decir, para los que conocen acá el Vaticano, está a este extremo, la Plaza de San Pedro, está la Vía de la Conciliazione, que es una calle muy larga, y al otro lado está Castel San Angelo. Entonces, hacia Castel San Angelo, mira, ahí Pedro se dio toda la vuelta con la cámara para mostrarle las nubes a la Karina. Claro, ya, por allá al fondo va la nube negra que pasó hace un ratito. Ahí está, la nube negra. Mira, podemos sacar el GC para que se vean toda su magnitud. Se nos congeló un poquito. Ahí está. Esa es la nube que mojó a la Maca con Pedro en la Plaza San Pedro y llamaba la atención. Ahora, así como nosotros estamos acá en otoño y hay toda esta inestabilidad, allá están en primavera y pasa lo mismo. Sí, pero hay muy agradable temperatura, así es que está lindo el día, una jornada además que ha congregado muchísima gente, están todos muy atentos, Karina, porque estaba calculando, pero son 2 horas y media aproximadamente, un poquito más de 2 horas y media, que vamos a ver las últimas imágenes de los cardenales antes de entrar al cónclave. Les voy a contar lo que va a pasar. Cuando sean las 4:30 de la tarde acá, o sea, las 10:30 de la mañana de ustedes, va a haber una procesión de los cardenales que se van a juntar, se van a reunir todos en una pequeña capilla que se llama la Capilla Paulina, que está en el Palacio Apostólico, que es donde antiguamente vivía el Papa, pero recordemos que el Papa Francisco quiso una vida más sencilla, entonces se fue a vivir a la Casa Santa Marta, que es como el hotel donde están alojados todos los cardenales ahora. Entonces se van a juntar en la Capilla Paulina y desde ahí van a ir en procesión y rezando una oración que se llama las letanías, que probablemente muchos de ustedes las han escuchado alguna vez, que van santo por santo, nombran un santo y todos responden ruega por nosotros. Entonces van a ir cantando las letanías hasta llegar a la Capilla Sixtina. Después hay un juramento. El cardenal Pietro Parolin, que es el que va a presidir este cónclave, él hace un juramento un poco más extenso y todos adscriben a este juramento uno por uno. Así que se van a ir parando al frente, dicen su nombre y juran. Así que vamos a ver también ahí al cardenal Fernando Chomalí, que es el único representante chileno en este cónclave, que va a pasar adelante, va a decir su nombre y va a jurar. Y luego de eso, el maestro de ceremonias del cónclave se acerca a la puerta y dice en voz alta hacia afuera, dice extra omnes, que significa fuera todos, y cierra las puertas y desde ahí en adelante no vamos a tener ni una noticia de lo que está pasando adentro hasta que aparezca el humo blanco. O sea, ese es el momento oficialmente en que comienza el cónclave y por lo tanto la última aparición va a ser en pocos minutos más, a las 10 de la mañana, hora de Chile. Es la última aparición de los cardenales, ¿no? Porque veíamos algunas imágenes, Maca, de cuando los cardenales pasan de un lado a otro, que la prensa podía abordarlos. De hecho, se veía al cardenal Chomalí, a nuestro arzobispo de Santiago, siendo abordado por los medios de comunicación, algunos chilenos, otros extranjeros, pero eso ya no va después a ser posible de aquí en adelante, ¿no?
Desde anoche ya no es posible porque se alojaron en la Casa Santa Marta. Desde ayer ya están en un estado de concentración. Antes de eso, de hecho, el propio cardenal Tchomalí no estaba alojando adentro del Vaticano en la Casa Santa Marta, sino en otra residencia en las afueras. Ellos podían elegir, ni siquiera es obligación que estén en el Vaticano. Claramente van llegando, muchos de ellos asistieron al funeral del Papa Francisco y se quedaron acá, pero no es obligación que estén. Por lo tanto, van llegando, se van reuniendo en estas congregaciones generales, que se llaman estas reuniones de cardenales, que son previas al cónclave y que son muy importantes. Hay muchos que dicen que es en esas reuniones en que se van viendo los liderazgos y donde ellos van decidiendo. Muchos no se conocen tanto, hay algunos que han sido nombrados hace muy poquito, el propio cardenal Tchomalí fue nombrado hace solo 3 meses, por lo tanto es el momento de conocerse, de saber qué es lo que piensan. Tienen intervenciones de solo 5 minutos cada uno, pero a veces esa intervención basta para saber qué es lo que piensan del rumbo de la Iglesia para los próximos años. Incluso hay quienes dicen que el propio cardenal Bergoglio, que se transformó después en el Papa Francisco, fue en esas congregaciones generales en que se dio a conocer. Su discurso de solo 4 minutos fue que lo elevó como candidato cuando no aparecía en las listas de ninguno de los especialistas, de los expertos en ese momento. Así es que es por eso que hay muchos que vaticinan que podría ser un cónclave corto, de 2 o 3 días máximo, ya que la decisión deberían tenerla ya más o menos tomada. Oye, estaba viendo algunas particularidades de este cónclave y de quiénes van y de dónde son los cardenales, por ejemplo. Hay 17 italianos, 10 de Estados Unidos, 7 brasileños, 5 franceses, lo que podría dar alguna referencia de para dónde podrían ir los votos. La vez pasada había mayor presencia de cardenales europeos, era más del 50% eran europeos. Ahora esa cifra descendió al 39%. Y un dato anecdótico, el cardenal más joven, ¿sabes cuántos años tiene? ¿Cuánto? Es el arzobispo de Melbourne, se llama Mikola Bishok y tiene 45 años. ¿Te imaginas tener un papa de 45 años? Bueno, de esa manera se pudiera zanjar toda esta discusión que también se ha producido, estos planteamientos, Maca, Roberto, respecto de la edad que debiera tener el recién nombrado pontífice para que los papados sean más largos, ¿no? Porque muchas veces cuando los papas son más mayores enfrentan dificultades de salud. Claro, pero eso tiene su lado bueno y su lado malo, Karina, porque un papado de 25 años, ¿es bueno o es malo para la Iglesia? Entonces ahí hay toda una discusión. Respecto al arzobispo de Melbourne, claro, es ucraniano, Mikola, que es el cardenal más joven de este cónclave, Bishop, gracias, que es el más joven, con solo 45 años. Y te cuento que entre la lista de los papables hay otro cardenal que también es bastante joven, tiene 60 años, que es, por ejemplo, Pier Battista Pizzaballa, que es el cardenal de Jerusalén, el patriarca de Jerusalén. Y es uno de los favoritos, pero justamente en la edad es el punto de discusión. 60 años, ¿es muy joven para ser papa? Imagínate que viviera hasta los 80 o más años, habría un pontificado de más de 20 años. ¿Eso es bueno para la Iglesia o no? Y hay toda esa discusión. El último de los papados largos fue el de Juan Pablo II, de 27 años. Bueno, ¿quiere eso la Iglesia Católica o prefiere papados más cortos, de 10, 15 años? 13 años fue el de Francisco. Bueno, ahí está toda la discusión que tienen que decidir en los próximos días estos cardenales. Son parte de los aspectos que se están sopesando. Y lo otro es el área geográfica. ¿Influye o no? Hay quienes dicen que no toman en cuenta de dónde viene el cardenal, pero es inevitable pensar si, por ejemplo, van a decidir tener un cardenal que se convierte en papa y que venga desde Asia o desde África, que son continentes donde está creciendo mucho la población católica, o van a volver a Europa, la cuna, el origen del catolicismo, quizá un italiano, o Estados Unidos, como decíamos en el contacto anterior. Ahí el cardenal Prevost corre con mucha fuerza, este cardenal de Chicago, pero con pasaporte peruano, porque ha vivido más de 10 años en Perú, también fue arzobispo de Chiclayo. Por lo tanto, hay muchos nombres que están circulando. Mira, yo tengo mi listita acá, partí con...
Maca. Con unos 4 o 6 y ya voy como en 15. Ya, pero tenemos que hacer la pregunta del día de hoy. Yo creo que a la Maca también le tenemos que hacer la pregunta del día de hoy, que la pregunta tiene relación con ¿cuál crees que va a ser el continente de donde va a venir el Papa? Para no decir nacionalidad, que en una de esas es más difícil. Y ¿en cuánto tiempo debiera ser la elección? Damos tiempo. Maca, te comentamos Oye, que acá... un minuto para tomar agua. Sí, Sí, dale toma nomás, agua tranquila. Hicimos la pregunta al hashtag Despierta con SHB, Sí. donde le preguntábamos a la gente de dónde quieren que sea el nuevo Papa o de dónde creen que va a Oye, ser. pero tú no dijiste nada. Yo dije que creo que va a ser europeo. Europeo, Sí, verdad. po, europeo. Sí, europeo Karina y dijo que ella cree que va a ser asiático. asiático. Tú, Maca, te la juegas por... Espérate que tome agua. Uy, qué difícil jugársela. Estoy recuperando la voz de a poquito. Es difícil jugársela. A ver, hay buenos candidatos de todos los continentes. Claro, Hay un sí. candidato que suena muy fuerte de Asia, que es el cardenal de Filipinas, Luis Antonio Tagle. Él digo yo. Aunque no es el único filipino que suena. Ah, ya. Oh. Porque está Pablo David también, que también es filipino. Hay 3 y filipinos. también está dentro de la lista de los papables. Claro, pero de los papables, Sí. estos dos son los que suenan más fuertes, Tagle y David. Dentro de los europeos, por ejemplo, bueno, están los italianos, que es Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, es quien preside el cónclave, que es uno de los nombres que suena más fuerte, aunque hay muchos que dicen que él tiene una gran desventaja, y es que es más bien un diplomático. Y por lo que hablaron los cardenales en las congregaciones generales, se ha especulado mucho que podrían estar buscando un sucesor que sea en cierta forma parecido al Papa Francisco en su sentido pastoral, alguien que haya estado muy cerca de la gente, que tenga una historia de cercanía con los católicos, con los laicos, y ahí Pietro Parolin corre en desventaja porque es más bien un diplomático. Quien a mí me gusta mucho es otro italiano, que es el cardenal de Bolonia, Matteo Zuppi, a quien entrevistamos en el año 2017 en Chilevisión para un reportaje sobre el Papa Francisco, y es una persona muy cercana, y es dentro de los italianos quien dicen se parece más a Francisco, le llaman incluso el Francisco italiano. Él además ha tenido una importancia mayor en la diplomacia, porque fue el encargado por el Papa Francisco para negociar entre Ucrania y Rusia, con muchas dificultades, y no ha tenido todavía un buen resultado, aunque esa imagen de Zelensky y Putin al interior de la Basílica de San Pedro en el momento del funeral del Papa Francisco dio la vuelta al mundo, y muchos dicen que eso podría ser también el principio de algún tipo de acuerdo de paz negociado por el Vaticano también a través de Matteo Zuppi. Bueno, y hay otros cardenales que también están sonando muy fuerte. Por ejemplo, Anders Arborelius, pongan atención, él es sueco. En Suecia, y tiene una historia bien particular, porque, claro, es de Suecia, es sueco, porque tiene una característica muy particular, porque él nació en una familia luterana. Hay muy pocos católicos en Suecia, y de hecho es el primer cardenal sueco, y él se convirtió a los 20 años. Era luterano, entonces sería, la verdad sería bien impresionante que fuera él el próximo papa. También está el arzobispo de Malta, Mario Grech, que suena, 68 años tiene, también es uno de los candidatos. Como les digo, esta lista está creciendo, así es que Maca. No es tan difícil jugársela. Maca, ¿y te has cruzado con chilenos ahí en la plaza? No es tan fácil, quiero decir, dime. Muchísimos chilenos. Hace rato estuvimos con un grupo de chilenos acá, ustedes pudieron verlo. Ayer también nos encontramos con chilenos. Incluso hay quienes abogan por Fernando Chomalí como candidato a papa, ya que hay un experto español que dijo que era muy cercano al Papa Francisco y que estaba dentro de los papables. Bueno, los chilenos tienen la esperanza de que el próximo papa pudiera ser chileno, aunque él mismo ha dicho que es algo muy, muy difícil. Escuchemos lo que nos dijeron estos chilenos que nos encontramos aquí en la Plaza de San Pedro. Justamente vine por eso, estoy un poco decepcionado porque pensé que la votación era en la mañana. Y ahora me dijeron que la primera votación es a las 7 de la tarde, entonces tengo que tomar el vuelo de vuelta. ¿No vas a alcanzar a ver la fumata? La fumata,
pero vi toda la parafernalia de los peregrinos, de la gente que estaban interesadas en la nueva elección. Estar aquí en el Vaticano es un orgullo. ¿Para venir en la tarde a ver la fumata? Sí, bueno, hoy esperamos venir hoy o mañana en verdad, porque mañana es el segundo día, no creo que sea tan rápido, la vez pasada me parece que fue el segundo día, pero el viernes ya nos volvemos a Chile. A lo mejor vuelven ya con un papa electo. Esperamos. Atentos a dos momentos especiales durante la jornada de hoy. Cuando sean las 10:30 de la mañana, hora chilena, se va a dar inicio oficial al cónclave y vamos a tener imágenes en directo del momento en que se cierran las puertas de la Capilla Sixtina. Y después, cerca de la 1 de la tarde, cuando sean las 7 de la tarde acá en Roma, va a ser la primera fumata. Probablemente sea humo negro, pero nadie sabe. Quizás terminamos el día con un nuevo papa. Así que atentos a eso, Karina, Roberto. Yo estaré aquí para mostrarles todo en directo. Qué momento, ¿eh? Qué Oye, emoción estar ahí, tremendo. viendo ahí si sale el humo blanco, el humo negro. Debe ser muy emocionante y la ansiedad también de todos los presentes para ver si finalmente es electo el nuevo Papa. Claro que sí. Maca, muchas gracias por toda la cobertura desde allá y seguimos enlazados contigo de manera permanente. Que estés muy bien. Gracias, Maca. Bien, Nos vamos a estar vamos. atentos todo el día, ¿eh? A la Claro. 1, ¿no? A la tarde, 1. vamos a tener la primera fumata. Edición de mediodía de Chilevisión Noticias que usted no se puede perder. Muchas gracias por levantarse con nosotros. Mañana lo esperamos 6:15 de la mañana como siempre. Así es, gracias por estar, nos vemos. Seguimos por el canal de Chilevisión Noticias. No se olvide. Chau, chau. Pónganos en el trabajo. Con Glucerna, llévate bien con la diabetes. Amor a ciegas, ahora de lunes a miércoles, después de Chilevisión Noticias. Y... Claro. A esta importante liturgia, la cual da por iniciado ya oficialmente la jornada del cónclave, y lo que se hace en esta misa es que los cardenales, los miembros del colegio cardenalicio se reúnen para invocar al Espíritu Santo para que sea esa entidad quien los vaya guiando durante este cónclave, que sabemos que es un proceso, un rito muy importante obviamente para la Iglesia Católica, puesto que ahí es donde se escoge a su líder. Así que es por eso que la jornada arrancó ya, como decíamos, con esta liturgia tan importante, pero eso no es lo único importante que va a ocurrir en el día de hoy, sino que ya a eso de las 10 de la mañana, hora chilena, a eso de las 4:30 de la tarde, hora del Vaticano, es cuando se va a concretar uno de los momentos más solemnes de todo este día, que es cuando los 133 cardenales van a protagonizar una procesión donde se van a trasladar desde la Capilla Paulina, que queda ahí ubicada en dependencias del Vaticano, rumbo a la Capilla Sixtina, y ahí ya es la última oportunidad donde los cardenales van a tener algún tipo de contacto con personas que estén ajenas al cónclave, y es ahí, una vez que ingresan a la Capilla Sixtina, se cierran las puertas y posteriormente vamos a tener ya una fumata que se presume sería negra, puesto que se estima que la votación que van a realizar el día de hoy los cardenales sería más bien simbólica para ver cómo están las fuerzas políticas dentro de este grupo de cardenales que va a realizar esta votación ahí en el cónclave. Ahora, si saliera humo blanco, Sí. pasaría a la historia como una de las elecciones más rápidas, creo yo, porque nadie espera que sea quizás con esa celeridad, a pesar de que los cardenales dijeron en días previos que esperaban que fuera rápida la elección para que fuera acorde a los tiempos, que también tienen mucha razón en eso. Quizás con todo lo que significa recibir en Roma a 133 cardenales, para la Iglesia Católica, para la ciudad, cómo impacta a la ciudad también esto. Bueno, deja mucho dividendo económico, hay que decirlo también, esa es la otra cara. Claro. El turismo. Exactamente. El turismo eclesiástico, Sí. de personas que a lo mejor no tenían contemplado viajar en esta época, pero que quieren ser testigos del proceso, quieren estar ahí. Hay un montón de fieles católicos cuyo sueño es ver la fumata blanca cuando se anuncia, y además todo lo que viene después, que es muy bonito dentro del ceremonial. Es muy bonito esto de que sale el cardenal, anuncia Habemus Papa y después presenta al nuevo Papa y dice su nombre en ese balcón que estamos viendo, que es este de acá. Sí. Que está debidamente adornado para que ocurra todo eso. Entonces, claro, esto atrae mucho turismo, deja mucho dividendo económico, pero también
puede que los cardenales, en un gesto de humildad, quieran que no esté todo centrado en ellos, sino Claro. que próximamente se designe a quién va a comandar la Iglesia Católica y por lo tanto empiece el trabajo desde ya. Exactamente, son varios los cardenales que ahí, consultados por la prensa, por los medios que están apostados en dependencias del Vaticano, han entregado esas afirmaciones donde, claro, ellos estiman o esperan más bien que este cónclave sea más bien expedito, que no se extienda más allá de 2 o 3 días. Pero claro, eso es algo que está por verse, porque hay que destacar también, Karina, que es mucha la incertidumbre que rodea el escenario actual en torno a este cónclave. De hecho, estaba revisando algunas de las principales portadas de los diarios ahí italianos y varios de ellos destacan. ¿Qué dicen? Dicen, por ejemplo, que hay 2 figuras muy importantes que actualmente estarían liderando las preferencias dentro de estos 133 cardenales. Estamos hablando del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y también por otro lado está el cardenal de Filipinas, Luis Antonio Tagle. Según dicen las portadas de los medios italianos, esas 2 figuras actualmente estarían ahí en especie de conversación, de debate, de negociación ahí para intentar alcanzar algún tipo de consenso y que esta votación no se extienda más allá de por lo menos 2 o 3 días. Pero Claro. eso es algo que no podemos dar por sentado, puesto que todo lo que ocurra dentro de la Capilla Sixtina es absolutamente secreto, puesto que los cardenales, una vez que ingresan hasta ese recinto, lo hacen en calidad de enclaustramiento, es decir, una vez que ingresan ahí no pueden tener ningún tipo de contacto con el exterior, ni mucho menos tanto recibir como mucho menos ellos dar algún tipo de información al mundo ajeno a este cónclave. Así que es por eso también que se ha generado tanta expectación, y no solamente lo que recalcan actualmente las portadas de los medios italianos es estas 2 figuras principales que yo te hacía mención, sino que también están diciendo algunas portadas que habrían por lo menos 6 corrientes dentro de estos 133 cardenales. Harta. Claro, corrientes obviamente ideológicas, con distintas posturas, distintas visiones de cómo debería ser la Iglesia, y entre esas 6 corrientes se estaría intentando llegar a algún tipo de consenso, algún tipo de acuerdo, y lo que están estimando también varios medios italianos es que lo que se presume podría ocurrir dentro de este cónclave ahí ya en las próximas horas es que estos 133 cardenales lleguen a algún tipo de consenso, más bien ligado hacia el centro, quizás no tan continuador de lo que fue el pontificado del Papa Francisco, sino que más bien se acerque un poco más al centro para que de esa manera sea más fácil alcanzar un consenso universal. Y recordemos también que, yo les decía, son 133 los cardenales que van a emitir su sufragio ahí dentro de este proceso de cónclave, y la persona que sea elegida como papa tiene que alcanzar por lo menos 2/3 de los votos, lo cual equivale a 89 sufragios. Esa es la cifra mágica, la cifra Claro. clave que va a tener que alcanzar la persona para poder ostentar el cargo de pontífice de la Iglesia Católica. Yo les decía, los momentos clave que continúan dentro de esta jornada: a las 10:30 de la mañana, hora chilena, se va a realizar esta procesión de los cardenales desde la Capilla Paulina hacia la Capilla Sixtina, y a eso ya de la 1 de la tarde, hora chilena, 7 de la tarde aproximadamente, hora del Vaticano, Claro. es cuando es posible que veamos ahí por esta chimenea salir la primera fumata, que como comentábamos es probable que sea negra, pero ahora puede que nos den la sorpresa a estos 133 cardenales y veamos ya el primer día una fumata blanca. Claro, y además la chimenea no está de manera permanente ahí, sino que la instalan para la elección del Papa solamente. Y además nos contaba la Maca Pizarro, que está allá en la Plaza San Pedro, que se reforzó el humo que va a salir a través de otras chimeneas chiquititas para que no hubiera dudas, porque en la última elección de Papa, cuando se eligió al Papa Francisco, había un rato, y yo lo conté al principio digo yo, cuando recién falleció el Papa Francisco, que hubo momentos en que no sabíamos si el humo era blanco o gris. Claro. O sea, había como una Era medio transición, confuso. era medio confuso, el humo era muy débil y por lo tanto, dependiendo del viento, se difuminaba muy rápido, entonces no se alcanzaba a interpretar. Bueno, los efectos especiales se reforzaron Sí. para esta elección del Papa.
Así que no deberíamos tener mayor duda. Debería quedar clarito, exactamente. Sí. Y además, según también le escuché decir a Maca Pizarro el día de ayer, si no me equivoco, ella revela que una vez que salga esta fumata blanca, también se van a hacer sonar las campanadas desde la Basílica de San Pedro para que así no quede ninguna duda y sea absolutamente claro para la población ahí que está expectante que ya ha sido elegido el próximo Papa, la persona que se va a convertir en el líder de la Iglesia Católica, en el guía espiritual de más de 1.000 millones de personas que son quienes profesan esta religión, así que veremos qué es lo que ocurre. Es muchísima la expectación. Ahí estamos viendo, veíamos también en pantalla lo que se ha instalado como el corral para la prensa y de hecho los medios de comunicación en esta oportunidad, mientras se desarrolla este cónclave, solamente se van a poder disponer en ese punto, en ese corral que aparecía ahí en las imágenes previamente, y de hecho ellos, los medios ahí, no van a poder salir a recorrer la plaza de San Pedro para intentar obtener algún tipo de declaración, sino que solamente van a tener que estar ahí en el corral de prensa, y si es que quieren conversar con alguien, esa persona se va a tener que acercar hasta ese punto dentro de las tantas medidas de seguridad que se han ido reforzando. También, por ejemplo, se ha instalado en las últimas horas un amplio contingente policial, un contingente de seguridad, y de hecho, Karina, también dentro de este contingente de seguridad se les ha entregado a algunos de estos miembros de la seguridad armamento antidrones para que en caso de cualquier situación ellos tienen ahí todo el derecho y toda la autorización para derribar algún tipo de dron que sea elevado ahí para mantener obviamente el secreto absoluto que trae consigo el cónclave. A propósito